estudiar tantra, estudiar BDSM, todo eso, o trabajar o de tener sexo con una persona con discapacidad. Yo en mi vida no me hubiese propuesto tener sexo con una persona con discapacidad. ¿Y cuáles Sí. serían algunas que te acuerdes de las estadísticas que...? Y, por ejemplo, las fantasías eran, no sé, un 10% en ese contexto. Solamente en ese contexto era un 10%. Yo creo que de ese 10% a mí me llamaba mucho más la atención todas esas fantasías, que me chuparan los pies o hacer prácticas no convencionales como fist, como prácticas que encima me enseñaban ellos. Yo no sabía. Y creo que en otro contexto no hubiese aprendido tampoco. Siendo mujer, las mujeres en general tienen mucho miedo de todo este mundo. Y si no sos puta, vos no tenés posibilidades de meterte en este mundo. Decir, che, a ver, ¿qué pasa si me cojo 4 o 5 tipos a la vez? No pasa eso. Porque me van a agarrar, me van a violar, me van a tirar en cosas espantosas. En cambio, yo lo pude hacer en un contexto relativamente cuidado, porque era un cabaret donde había gente de seguridad, donde yo podía estar toda la noche cogiendo e incluso haciendo tríos, cuartetos y todo, con ellos sabiendo que se tenían que portar relativamente bien porque había estaba unas eso. reglas. Sí, exactamente. Antes de eso, tu vida había sido, o sea, habías tenido una vida también muy activa en cuanto a estar con 2, con 3, o hasta el cabaret tenías una vida más, digamos, tradicional. Sí. Yo como una vida más curiosa tenía hasta el cabaret, más curiosa. Yo creo que había tenido novios y amantes y gente espontánea, o sea, amantes espontáneos así, pero que proponía algunas cosas, pero siempre con mucha curiosidad, pero no esto de hacer tríos, no de estar con mujeres. Todo eso me lo dio el trabajo sexual. Todo ese mundo, todas esas posibilidades, o ni hablar de proponer propuestas más concretas de estudiar tantra, estudiar BDSM, todo eso, o trabajar o de tener sexo con una persona con discapacidad. Yo en mi vida no me hubiese propuesto tener sexo con una persona con discapacidad, pero cuando vino eso de la mano de la plata, porque así es el trabajo, uno dice, ¿y lo hago o no lo hago? Y de pronto el tema de la plata te da un puntito extra para decir, sí, lo hago. Obviamente hay cosas que nunca hice, por más que me ofrezcan un montón de dinero, y no. Pero cuando está la posibilidad de algo que está medio, decís, ¿esto podría o no? Y bueno, ahí se abre y decís, sí, lo voy a hacer. Y cuando lo haces, me parece que fue maravilloso esa posibilidad que me dio el trabajo sexual. Porque siendo mujer no hubiese, de otra manera, no tengo esas posibilidades de disfrute. ¿Vos lo vivís a tu trabajo como disfrute? 100%. Y va cambiando, porque ese sexo de 15 minutos, 10 minutos y de estar toda la noche así, con, no sé, hoy en día tengo 38 años y en ese momento tendría unos 25 años, no sé, era más pendeja, tenía otro cuerpo, tenía otra mentalidad, me ofrecía desde otros lugares. Todo eso, si bien era una persona como coherente y no sé, como que no me iba por el tema de las drogas, por ejemplo, o sea, estaba 100% consciente de lo que hacía, no tenía herramientas, no tenía esto como que te voy a hacer un masaje, como que vamos a hacer esto, como que tengo estas 5 prácticas para ofrecerte. No, era como besos, caricias y coger nada más, o sea, y penetración, quiero decir. Y con algunas personas capaz que no llegaba hasta eso, pero porque estaba en el tiempo limitado, pero era eso lo que se ofrecía. Claro, era como un juego de novia cortísimo con todas esas personas. ¿Y cómo pasás, te independizás del cabaret? ¿Cómo pasás de ahí a llegar al camino de especializarte o trabajar mucho con personas con discapacidad? Yo creo que suena esta parte más mística, que es que ellos me eligieron a mí, yo no los elegí. En el sentido de que yo puse un anuncio, luego de trabajar en este lugar, que trabajaba un montón, le ponía un montón el cuerpo, trabajaba mucho de noche, tenía que bancarme con gente que estaba re drogada y re borracha y todo eso. Entonces, sí, son trabajos de riesgo. Después con la distancia yo digo, mirá, la energía que tenía que tener para estar toda la noche despierta y súper atenta, ¿no? ¿Cuántos días por semana era eso? De jueves a domingo. O sea, sí, tenía un par de días de descanso, pero... Bueno, después de ahí empecé a estudiar profesora de teatro, empecé a estar en pareja. Sí, creo que a él no le cerraba estar de novio con una puta, básicamente. Después sí, empezamos a salir y ahí yo me doy cuenta, o sea, nosotros estuvimos varios años juntos. Y después cuando finalizamos ese vínculo, bueno, yo me quedé obviamente sin plata también. Entonces me puse a pensar en eso, que yo
voy a volver a ejercer el trabajo sexual después de estar con esta persona, después de que nos separamos. Empecé a ver qué onda, qué puedo hacer que me pueda sostener económicamente la vida que estoy teniendo ahora. Pero ¿qué? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Con quiénes lo voy a hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? Eso cambiaba todo, absolutamente todo, porque no voy a trabajar nunca más en un cabaret, menos porque es como que voy al ritmo de las otras personas que necesitan que uno labure. ¿Con quiénes voy a hacerlo? Y ahí me puse un anuncio que definía con quiénes iba a hacerlo. Yo puse un anuncio que decía, se ofrece, o sea, trabajadoras sexuales para hombres sensibles. Y ese anuncio hizo que empezaran a venir esos hombres sensibles. Venían hombres en realidad con alguna dificultad eréctil, venían algún hombre que había estado atravesando algún duelo y personas con discapacidad también. Y ahí hubo una brecha, porque la primera persona con discapacidad que me dice, mira, ¿no te molesta que yo me maneje en silla de ruedas? Yo dije, no me molesta. Después empecé a pensar, yo no había tenido sexo nunca con una persona que se movilice en silla de ruedas. Y me puse a pensar, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo será el sexo con esa persona? ¿Cómo se verá desnudo? Todo. Te da curiosidad. Sí, todo. No desde el lugar morboso de que me excita todo lo raro, sino desde la curiosidad neta. ¿Y cómo fue? Esa primera experiencia. La primera experiencia fue hermosa porque yo, dentro de todos los trabajos explotados que tuve en mi adolescencia, uno fue cuidar a una anciana que tenía esclerosis múltiple. Y entonces estaba bastante avanzada la enfermedad y yo la tenía que bañar en un momento. Y a ella le gustaba mucho que yo la bañara. O sea, era un momento como íntimo y lindo, ¿no? Entonces, cuando yo vengo a tener sexo con este chico, él me dice, ¿sabes qué? Hoy no me pudieron bañar, porque lo bañaba una chica, un asistente. ¿Qué edad tenía él? Más de 30 tenía. Okay. Y me dice, no alcanzaron a bañarme, entonces, no sé, no me siento muy cómodo, capaz que podemos hacer otra cosa, no sé, como charlar, qué sé yo. Y yo le dije, no, bueno, si querés yo te baño, le digo yo. Entonces fuimos a su baño, que era súper adaptado, yo lo bañé y de ahí tuvimos. Y la verdad que fue un momento que se dio todo muy así, muy fluido. ¿Él se enamoró con eso? No sé si se enamoró. No. Tuvimos un par de sesiones más y después ya no más, pero no sé, tampoco es arriesgado enamorarse. ¿Y qué otras discapacidades, nombraste la silla de ruedas, nombraste que le faltara un brazo, qué otras situaciones o discapacidades ves con frecuencia, digamos? Sí, y bueno, ceguera. ¿Ceguera? Sí. Wow. Personas que son ciegas. Igual hay discapacidades que yo no sé en concreto cuál es la discapacidad, porque lo primero que hablamos nunca es ¿y a vos qué te pasó? ¿Y qué discapacidad tenés? Nunca va a ser esa charla. Si esa persona me lo quiere contar, lo hablamos, pero no es... o sea, como que hay... ¿Cuál fue la lesión de la médula que tuviste para estar en silla de ruedas? No va a ser eso. O sea, yo sé que es una persona que se moviliza en silla de ruedas. Pero sabés que es parapléjica. Sí, a veces sabemos en el momento cuando esa persona me cuenta, porque depende justamente de la lesión de la médula, para saber si tiene o no una erección, por ejemplo. Pero eso lo vamos a saber en el momento que esa persona me lo quiera contar, pero no es algo que yo le pregunto si tipo... ¿Qué te pasó? Yo creo que es una frase que a las personas con discapacidad les debe romper las pelotas mucho, entonces ya basta con eso. Me parece que cómo vamos a coger, qué te gusta hacer, conectar desde la potencia, desde lo que puede hacer, no desde, ay, pobrecito, no. Te escuchaba en la entrevista discapacitados neurológicos y que contactados por la madre. Sí, mucho, sí. ¿Muchos? Mucho, y además ¿Qué es una referencia de mucho? Perdón, ¿es alguno por semana? Sí, 2 o 3 por semana, por lo menos. Para mí es bastante. ¿Y que te contacta la madre? La madre, sí. La madre, el padre, amistades incluso de la persona con discapacidad. Es muy loco porque también muy poco la persona con discapacidad. ¿Son personas de qué edad en este caso? Y mayores de 20. Siempre mayores de 20. Estamos hablando de discapacidades cognitivas siempre, ¿no? Que puede ser síndrome de Down, puede ser autismo, estamos siempre en ese tipo de rangos, porque para otro tipo de discapacidades no necesitan que otra persona venga y sea como el mensajero
nada, no necesita que alguien más hable por ellos. Pero cuando es una persona con discapacidad cognitiva, sí. Y tengo toda una estructura también, porque es una persona con una discapacidad cognitiva que tenemos una reunión con la madre, el padre y a veces con algún psicólogo o psicopedagogo. Ya es desde otro lugar, en un café. Entonces charlamos, yo charlo con la madre, charlamos con la persona, charlamos entre todos de cosas un tanto superficiales y en un momento les pido a ellos que se vayan y que me dejen hablando a solas con mi cliente o presunto cliente. Entonces ahí le pregunto qué le gusta, si mira por qué le calienta, qué sé yo, y cuando después vuelve, terminamos la charla y yo les digo, pregúntenle a él si quiere comunicarse para tener sesiones conmigo. Pero vamos muy de a poco, son como capas, ¿no? Para que esa persona tenga la posibilidad de elegir estar conmigo. Y no porque yo soy la trabajadora que tiene esto con discapacitados, listo, ya está, te encontramos esta persona, toma, listo. No porque... Que es el prejuicio generalizado. Claro. O sea, uno asocia que una trabajadora sexual, o sea, así como decís que abuso el hombre que paga por sexo, del otro lado uno tiende a pensar que te quiere sacarle el dinero lo más rápido que pueda. Claro. Y no es lo que estás contando vos. No, para nada. Para nada. Y después lo siguiente que sigue es la familia me plantea cuál es la temática. A veces la temática puede ser que el chico esté como con mucho deseo, un deseo como demasiado, entonces por ejemplo haya tocado a alguna compañera de la escuela, le haya tocado el culo a la maestra, algo de eso se ve. O lo ven masturbándose infinitamente en la casa. Exactamente. Entonces desde ese lugar es que ellos dicen, bueno, a ver qué podemos hacer con eso. Tienen muchas veces una idea errónea de pensar que se puede descargar, ¿no? Entonces si se va a descargar con vos ya está, ¿viste? Y no, en realidad lo que tiene que hacer es gestionar ese placer, gestionar ese deseo que tiene. Y cómo lo hacemos, y bueno, entonces hay sesiones diferentes que hacemos. Por ejemplo, la primera sesión quizás hablamos, quizás nos movilizamos desde el cuerpo, bailamos, todo con ropa. Y después yo quizás le hago un masaje con ropa y con una tela encima, como porque esa persona empieza a entender que el contacto físico. Yo le digo, bueno, ahora me tocas vos a mí, el hombro, ¿no? Porque a mí me gusta que me toques el hombro. Bueno, entonces para que empiece a entender y a ponerle palabra, qué partes del cuerpo podés tocar, en qué momento, todo lo que se llama en educación sexual integral como una aproximación a eso. Empezar a generar herramientas y no que me gustás, listo, o sea, esa sensación no, para que se pueda comprender que hay todo un momento de seducción, todo esto, pero pasado al cuerpo.